Capítulo 5. Calamity. La amistad no cambia nunca. Viva. Todavía estaba viva. Cuando recuperé la conciencia, me encontré acostada en un colchón, con las mantas envueltas a mi alrededor, sintiéndome cálida, descansada y más cómoda que desde antes de irme del establo 2, hace 3 días. Al menos, pensé que habían sido 3 días. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Por costumbre, levanté mi pezuña para comprobar la fecha y la hora en mi pibbook. Al hacerlo, la manta se deslizó hasta el suelo. ¡Oh! Mira quién está despierta. La deliciosa voz de una yegua muy cerca de mí me sorprendió y me puso en alerta. Mirando hacia arriba y alrededor, me encontré rodeada de varios ponis, solo uno de los cuales reconocí, y ese era el Pegaso que me disparó. Me pregunté si era su prisionera. La voz provenía de una yegua terrestre, de pelaje blanco, cuya crin rosa como de algodón de azúcar combinaba con su uniforme rosa con rayas amarillas que llevaba. Examinando lo que podía ver de las paredes a través de la pequeña multitud de ponis, vi 3 cajas médicas, todas con las mariposas rosadas, en una fila perfecta, y un cartel descolorido de antes de la guerra que aparentemente anunciaba trabajo en servicios sanitarios. No necesitas ser un ranger de acero para ser un héroe. Únete hoy al Ministerio de Paz. Anunciaba la yegua en el cartel, apenas mayor que una potranca, que vestía exactamente el mismo uniforme de la yegua que estaba ante mí. Entre la decoración y la falta de cuerdas o cadenas, llegué a la conclusión de que era una paciente y no una cautiva. Además, en realidad me sentía bastante bien. Cansada, casi como si necesitara una buena siesta, excepto que no tenía sueño. Solo cansada y un poco caliente. Me senté, y la habitación dio vueltas. Tómatelo con calma, socia, dijo el Pegaso cuyo nombre recordaba era Calamity, aunque estaba un poco confusa sobre cómo lo había aprendido, dando un paso hacia mí. Me acomodé en el colchón. Oh, claro, ahora parecía educado y gentil, con todos estos ponis alrededor. Pero lo había visto utilizar esas armas. ¿Candy?, preguntó uno de los otros ponis, un poni terrestre de pelaje gris con crin y cola negras, mientras miraba a mi enfermera, aunque para mí sonaba como si estuviera ofreciéndome candy, es decir, caramelo, y sentí una extraña y alegre necesidad de aceptarlo. Oh, estará perfectamente bien. Mezclé la última poción curativa que necesitaba y se la di hace menos de 1 hora. ¿La mezclaste? El poni terrestre gris enarcó una ceja. Candy sonrió. Con sidra de manzana, por supuesto. Creo que la medicina siempre baja mejor así. No podía entender por qué el poni gris refunfuñaba. Me sentía perfectamente bien ahora. Mejor que bien. Y agradablemente cálida. El semental gris empezó a ahuyentar a todos mis invitados. Eso me hizo sentir un poco triste, aunque realmente no conocía a ninguno de ellos. Me había sentido tan sola los últimos días, tan ansiosa por encontrar la civilización, y aquí estaba, pero no me dejaban disfrutarla. Un pensamiento que me di cuenta que no tenía mucho sentido, aunque no estaba segura de por qué. Sal cuando te sientas capaz. Sé que hay algunas personas a las que les gustaría verte. El semental gris me sonrió. Luego miró al rezagado de color óxido. Vosotros dos, Calamity. Iros. Calamity me miró antes de salir. Candy se acercó a mí, susurrando soñadoramente. ¡Qué semental tan guapo, ¿no? ¿Quién? Calamity, por supuesto. Se rió. Me quedé sin palabras. No, no lo es. Me disparó. Desdeñó mi comentario con un movimiento de pezuña. Estoy segura de que fue solo un malentendido. Lo fue, eso lo recordaba, pero, ¿por qué estaba teniendo esta conversación? En todo caso, quería hablar de lo deliciosa que era Candy, dulce Candy. No de Calamity. Y mucho menos de si era guapo o no. Ninguna de las dos parecía encontrar algo adecuado que decir. De mal humor, reiteré. Me disparó, luego agregué. 2 veces. Más descansada, y con la cabeza mucho más despejada, estaba ansiosa por conocer a los ponis de Nueva Apalosa. Por mi pibbook, había estado inconsciente durante casi 2 días. Miré por encima de la barandilla hacia el pueblo amurallado. Varias líneas de lo que me había dado cuenta que eran vías de tren convergían en un pueblo formado en gran parte por docenas y docenas de casas prácticamente idénticas construidas con viejos vagones de pasajeros, muchos de ellos apilados en 2 o 3. La mayoría todavía tenía sus ruedas. Los pesados vagones de metal formaban un anillo alrededor del pueblo, con 2 enormes puertas en lados opuestos. Guardias armados rodeaban la parte superior de los vagones, sin dejar de vigilar los despojos de afuera. En el interior, decenas de ponis terrestres y unicornios trotaban, siguiendo su rutina diaria. El lugar estaba sucio, oxidado, y en conjunto maravilloso. ¿Cómo los habéis apilado así?
Pregunté, mirando hacia los vagones de tren apilados. El grupo más alto tenía 4 barandillas y pasarelas se extendían desde él, conectando con otras torres de vagones. En el vagón más alto, letras resplandecientes anunciaban taberna peaje. Rail Rig, el semental gris y negro que resultó ser el sheriff barra alcalde del pueblo, dijo inexpresivamente. Mandé a uno de los unicornios que lo hiciera. Me volví con un grito ahogado, mirándolo. Nunca había oído hablar de un pony haciendo levitar algo tan grande o pesado por sí solo. Rail Rig mantuvo esa expresión seria un momento más antes de soltar una carcajada. Solo estoy de guasa. Mi asombro se desvaneció en una sonrisa tímida y él sonrió y señaló hacia el cielo detrás de nosotros. Para eso está la grúa. Mirando hacia atrás y hacia arriba, pude ver la enorme torre naranja de metal que sobresalía sobre el pueblo, un enorme gancho colgando de su largo brazo. Aunque, continuó, si estás buscando a alguien que levante pesos pesados, deberías hablar con Crane. ¿La grúa se llama Crane? Dije lentamente, tratando de averiguar si se trataba de otra broma. Pero no fue así. Crane, me dijo, era el nombre de un unicornio que trabajaba en el pueblo. No encontrarás un telequinético más fuerte en toda Inglaterra. Dicho eso, Rail Rig se ofreció a darme el gran recorrido. La tienda de suministros generales de Nueva Apaloosa se llamaba absolutamente todo. Fue la cuarta parada de la gira. Rail Rig sonrió con complicidad mientras me empujaba hacia el edificio de aspecto extraño. 3 vagones de tren, cada uno de un tren diferente, se habían fusionado para crear la tienda. Uno de ellos era un vagón cisterna negro con una chimenea en lo alto. Esta era una de las fuentes de humo que había visto desde las ruinas de la ciudad cuyo nombre desconocía. Deteniéndome frente a la puerta, leí los letreros debajo de las divertidas letras mayúsculas del nombre de la tienda. Sí, hago entregas. ¿Picazones desagradables? Lo siento, no hay servicio. Pregúntame por pedidos especiales. No te los daré de inmediato, pero me pondré a ello. Guía de supervivencia del yermo. Ya disponible. La primera copia para cada familia es gratis. Abrí la puerta y entré. Y me detuve con un grito ahogado cuando vi a la zombie de la biblioteca Roble Dorado. Me di cuenta de que era la misma por la forma en que uno de sus ojos miraba en una dirección diferente a la del otro. El hecho de que me reconociera con una sonrisa inmediata y brillante y corriera hacia mí para darme un incómodo y blando abrazo también fueron pistas. Retrocedió y agitó una pata delantera en lo que fue una combinación sorprendentemente efectiva de bienvenida y alardeo, algo que, odio admitir, agradecí. El hedor que sentí emanar ella mientras me abrazaba me obligó a contener la respiración. Estaba segura de que vomitar habría sido de mala educación. Hola de nuevo, dije, sintiéndome un poco incómoda. La última vez que esta zombie Pegaso me vio, estaba trotando para poner una bala en el cerebro de un desollador. Hola, dijo una voz familiar a mi izquierda. Estaba tan concentrada en la zombie que no me había dado cuenta de que había otras personas en la tienda. Al volverme, encontré a Calamity mirándome con una sonrisa tímida. Mira, antes de que corras, solo quiero decirte cuánto lo siento. No corrí, aunque di un paso atrás, cautelosa. He estado leyendo el libro de Dixidor, mira, Dixidor. Me volví hacia la zombie Pegaso. Nota de traductor. Dixidor era el nombre oficial de Derpy Oves en la primera temporada antes de que lo cambiaran para agrandar al fandom. ¿Tú escribiste la guía de supervivencia del yermo? Ambos ojos de Dixidor lograron enfocarse en mí, y estaba absolutamente radiante de alegría, asintiendo con fervor. Sí, hago entregas! Exclamación de cierre. De repente, tuve una muy buena idea de cómo terminó ese libro en la biblioteca Roble Dorado. Lo que, a su vez, fortaleció mis sospechas sobre Vigilante. Mientras pensaba, Dixidor se había acercado corriendo, con otra copia del libro en la boca, y lo estaba metiendo en mis alforjas. La zombie era increíblemente amable y generosa y parecía desconocer el concepto de espacio personal. Abrí la boca para decir algo, tal vez que ya tenía una copia, aunque teniendo en cuenta que se habían arrancado varias páginas de la copia en la mesa del desollador, tener una completa podría ser bastante útil. Sin embargo, cualquier cosa que estuviera a punto de decirse me fue de la cabeza al darme cuenta de algo extraño. Tú, no hablas mucho, ¿verdad? ¿Podían hablar los zombies? Dixidor dio un paso atrás y abrió el hocico de par en par, dándome una vista perfecta al interior de su boca, más perfecta de lo que me habría gustado. Calamity centró mi atención. Unos esclavistas le cortaron la lengua hace décadas. Sin embargo, se las arregla muy bien sin ella. Entonces la advertencia de Monterey Jack había sido tremendamente precisa. Dixidor trotó hasta el mostrador de ventas, donde tomó un lápiz con los dientes y garabateó algo en la primera hoja de un gran bloc de notas.
Dejó caer el lápiz y levantó el bloc de notas, su ojo se desvió de nuevo. Mirando concentrada el papel para que mi mirada no siguiera groseramente su ojo desviado, leí en voz alta. Como no podía hablar, comencé a escribir. De no ser por eso, nunca me habría vuelto tan buena en escribir. La miré con un parpadeo. Dichido dejó el bloc, volvió a coger el lápiz y añadió una línea antes de volver a levantarla para que yo la leyera. Ahora, ¿qué tal si te conseguimos una armadura mejor? ¿Chapas de botella? Eso es lo que se usa como dinero aquí. Tan absurdo como era, y era muy absurdo, debería haberlo visto venir. No era de extrañar que los desolladores saquearan edificios. No era de extrañar que hubiera botellas vacías esparcidas por todas partes, pero que no se encontrara una sola chapa de botella. Excepto, por supuesto, las que tiré en algún lugar fuera de Armamento Iron Sword. Mi uniforme estaba de vuelta en absolutamente todo. Dichido no tenía ninguna armadura de mi tamaño, pero juró que podía modificar mi uniforme para que fuera mejor que la mejor armadura que cualquier desollador podría fabricar. Se ofreció a hacerlo gratis, pero yo insistí en pagarle su trabajo. Y fue entonces cuando descubrí el sistema de trueque absolutamente disparatado, sin ofender a Dichi, que se usaba en el yermo. ¿Chapas de botella? ¿En serio? Afortunadamente, el dinero de antes de la guerra todavía valía algo, aunque solo fuera a granel. Su otra utilidad era sacar refrescos de las pocas máquinas que no hubieran sido abiertas y saqueadas ya. Dichido se llevó todas mis monedas, menos algunas. No tenía idea de si lo que le había dado era un precio justo, pero sospecho que me estaba concediendo un generoso descuento. También insistió en darme una hoja de papel detallando un uso completamente diferente para las chapas de botellas, una forma de convertirlas en minas caseras. Aparentemente, iba a ser un pasaje para el capítulo de guía de supervivencia del yermo sobre minas que alguien la desanimó, sabiamente, a incluir. Cuando dejé absolutamente todo, Railrig comentó. Dichido es nuestra Pegaso residente. Así como nuestra Ghoul residente. Correcto, porque Ghoul suena mucho mejor que zombie. Aunque, continuó, apuntando con un pezuña hacia Calamity, sigo diciéndole a este que siempre es bienvenido a quedarse aquí en mi pueblo. Ha estado manteniendo seguras las caravanas durante 4 años. Ahora, cuando me dirigía a encontrarme con Crane, con Calamity trotando a mi lado, finalmente me aventuré a conversar con el semental de color óxido. Entonces, ¿no vives aquí? No. Tengo mi propio hogar a media hora de vuelo de distancia. Pensé en lo que sabía de los ponis Pegaso. ¿Un lugar en las nubes? Podría jurar que los ojos de Calamity se abrieron un poco. Oh, no. Solo una cabaña. Alguien la construyó hace unas generaciones, solo para que los animales salvajes de por aquí se lo comieran. Ya me había encontrado con algunos de los animales salvajes de por aquí. Mientras caminábamos por la pasarela, mi mirada se posó en la extraña arma que llevaba Calamity, mis ojos siguieron los cañones de las armas hasta la extraña protuberancia de metal que sobresalía frente al Pegaso. Un mecanismo de control, sospechaba. Abrí la boca para preguntarle al respecto, y me encontré mirando el aire. Me detuve y miré hacia atrás. Había retrocedido abruptamente para dejar pasar a una yegua con sombrero de paja y su potrillo. Aparentemente, la yegua estaba teniendo problemas para evitar que el potro saliera corriendo a toda velocidad. Parecía que necesitaba una correa. Pero quiero ir a ver a Lepi. Calamity se me acercó y susurró. Así es como algunos llaman Dichidoro. Por el ojo. Sí, porque eso era lo que más llamaba la atención. Los matones en el establo 2 habrían ignorado por completo todo el asunto de la carne putrefacta por su estrabismo. Aunque a ella no parece importarle. De hecho, creo que lo encuentra atractivo. No señalé que a Dichido tampoco parecía importarle que le hubieran cortado la lengua. Quizás debí señalarlo. Trolley, vuelve aquí, gritó la madre cuando el potro empezó a trotar un poco demasiado rápido. Y mantente alejado de esa tienda. No quiero que hables con esa cosa. Interrogación de apertura cosa interrogación de cierre. Admito que había pensado en ella como eso un par de veces, pero solo cuando pensé que estaba muerta. Me acerqué a ella. Disculpa, señorita. Soy nueva aquí. ¿Hay algo de malo en los en los ghouls que debería saber? La yegua parecía avergonzada, mirando más a Calamity que a mí. Yo no necesitaba mirarlo. Podía sentir su ceño fruncido. Bueno, no hay nada de malo en Derpy. Quiero decir, la señorita Dichidoro. Pero, bueno, ya sabes, ya sé que... Persistí, tratando de no descubrir la vergüenza que sentía por haberme resistido a su olor o la forma groseramente ligera en le devolví el abrazo. Bueno, la yegua miró furtivamente a su alrededor, luego bajó la cabeza y susurró. Sabes que todos son como bombas de relojería, ¿verdad? Quiero decir, ya puedes ver el estado de un ghoul por fuera.
Imagínate cómo están sus cerebros. Todos se vuelven locos tarde o temprano. Nuestra querida Dichi ha durado mucho tiempo, y ya está un poco loca. Algún día, no quiero que mi chico esté allí cuando finalmente se vuelva contra todos nosotros. Dicho esto, la yegua se enderezó, acercó a Troya y se apresuró a alejarse. Lejos, en particular, de absolutamente todo. Me quedé allí un buen rato, aturdida. Finalmente, le pregunté a Calamity. ¿Es eso cierto? Calamity suspiró profundamente, lo que no era una buena señal. Sí, para la mayoría. Si vas a los lugares equivocados, te encontrarás perseguido por manadas enteras de ghouls salvajes caníbales. Eso es lo que pasa con la gran mayoría de ellos. Pueden ser buenas personas, aunque un poco malolientes y de aspecto extraño, hasta ese día. Sin embargo, algunos, como Dichido, vencen las probabilidades y nunca pierden sus cabales. Entendí la esencia de sus palabras, pero la noticia no me hizo sentir miedo de la escritora Pegaso. Me hizo sentir dolor por ella. Crane era un unicornio amarillo con una crin y una cola a rayas de color naranja y beige. Llevaba un sombrero de construcción de color naranja brillante con un agujero para su cuerno. Cuando lo encontramos, estaba cargando barriles en un vagón de tren. Este todavía estaba en las vías que atravesaban el pueblo. Hola. Encantado de conocer a la pequeña yegua con el pibibut que salvó a Suete Polidicidoro. Sin mencionar Desert Rose, Barrel Cactus y Turquoise. Se detuvo para sacudir mi pezuña vigorosamente. Encantada de conocerte también, sonreí, sintiendo que todavía temblaba después del saludo. Railrig me dijo que eres el pony con quien hablar si quiero aprender a levantar objetos pesados. Crane sonrió y luego levantó 3 barriles a la vez, colocándolos en sus lugares en el vagón. Creo que sí. Luego, para mi sorpresa, preguntó, ¿qué tipo de hechizos tienes? ¿Hechizos? Respondí, vacilante. Ya sabes, continuó hablando mientras 3 barriles más levitaban, brillando con la misma luz que la de su cuerno. Los unicornios tienen una pequeña colección de hechizos mágicos, generalmente relacionados con su talento. Excepto para los que están destinados a ser buenos en los hechizos, por supuesto, porque entonces tienen una colección enorme. Por ejemplo, yo puedo hacer todo tipo de reparaciones en los rieles y trenes con solo enfocarlos en mi mente. Mierda. Pateando el suelo, suspiré profundamente. Nope. Solo telequinesis. Sin hechizos. Sabía que era patético. La levitación era algo básico para los potros. Para cuando obtuve mi estigma, todos los demás unicornios del establo 2 tenían una buena colección de hechizos. Gracias, Crane, por recordarme que probablemente soy el unicornio menos mágico de todos los tiempos. Los ojos de Crane se abrieron de la sorpresa. Y rápidamente cambió de tema. Ahora tengo mucho trabajo que hacer, pero te diré esto. Si me haces un pequeño favor, te lo devolveré enseñándote todo lo que sé sobre levantar objetos pesados. Me sonó genial. ¿Cuál es el favor? ¿Un refresco? ¿Quizás algo de almuerzo? ¿Ayudar a atar los barriles en la plataforma? Hemos tenido un pequeño problema con las criaturas que han estado surgiendo de ese viejo establo al oeste de aquí. Por lo que he oído, tienes muchas agallas y manejas bien las armas de fuego. Solo baja al establo y cierra la puerta. Creo que podremos eliminar a las alimañas de aquí arriba si alguien bloquea su nido. Vale, no quiere refresco. ¿Me recuerdas por qué estás conmigo? El cielo se había oscurecido prematuramente. Pronto tendría que encender la linterna de mi pibut. Pensé que te debía una disculpa, dijo Calamity con seriedad mientras me seguía, sobre todo teniendo en cuenta lo que hiciste por las buenas gentes de Nueva Apalosa. Con un suspiro, traté de consolarlo. No podía saberlo. Llevaba una armadura de desollador cubierta de sangre. Y llevaba un arsenal que haría que el desollador promedio se pusiera verde de envidia. Llevabas una armadura cubierta de sangre de desollador. Y tenías la armadura porque necesitabas protección mientras salvabas las vidas de 5 buenos ponis. En realidad, solo 4. Dichido salvó a Suetepol. Pero salvaste a Dichido para que ella pudiera salvar a Suetepol. En mi mundo, eso cuenta como 5. Respiró profundamente. Además, no puedo consentir que vayas allí sola. He escuchado historias siniestras sobre esos establos. Cosas malas, muy malas, sucedieron en muchos de ellos. Yo misma vengo de un establo. Demonios, todos vosotros venís de alguien que vivió en un establo, ¿verdad? Puedo ver por qué uno vacío sería un lugar acogedor para las alimañas, pero no es que los establos estén malditos, por así decirlo. Calamity reflexionó sobre eso. Ah, supongo que tienes razón. Todos, excepto unos pocos, como Dichido, de alguna manera sobrevivieron al apocalipsis en la superficie, o son descendientes de gente que sobrevivió.
Detuve mi trote tan abruptamente que casi me caí. Mi cantimplora superviviente, recargada, se balanceó sobre mi pecho. ¿Dichido sobrevivió a la guerra? ¿Tan vieja es? Yep. Los ghouls no envejecen como las personas normales. La idea de un pony que había existido en ese entonces, que sabía lo que realmente sucedió, me dejó alucinada. ¿Cuál es su historia? Calamity soltó una carcajada. Ocurrió hace tanto tiempo que ni siquiera puede imaginarse la mayor parte. Sabe que estaba volando cerca de Valle en las nubes cuando la primera bomba cayó. La radiación de la explosión que arrasó la ciudad la golpeó de lleno. Ha sido un ghoul desde entonces. Asentí con la cabeza, continuando en solemne silencio, la imagen de la ciudad en las nubes llena de ponis Pegaso revoloteando en mi cabeza. Allí en un minuto, y al siguiente solo fuego. Las nubes de arriba comenzaron a soltar su carga. Era como estar en una ducha en el establo 2, solo que la ducha estaba por todas partes. Y no paraba. Si Candy no me hubiera lavado el día anterior, lo habría agradecido, a pesar de lo fría que estaba el agua. Ahora, empapada hasta los huesos, lo veía como una desgracia. El cielo se había vuelto tan oscuro que tuve que encender la linterna de mi pibut para ver delante de mí. En teoría, todavía era de día, pero era difícil de creer. Un viento feroz se había levantado de la nada y nos azotaba con la lluvia. ¿Qué está pasando? Llamé a Calamity por encima del ruido de la tormenta. Es una tormenta eléctrica. Y una muy grande. Será mejor que busquemos un refugio, porque no ha hecho más que empezar. Tormenta eléctrica. Grité en respuesta cuando un parche de nubes se iluminó breve pero intensamente. ¿Qué quieres decir con eléctrica? ¡Kaboom! El cielo explotó. Era como el sonido de un disparo, si el arma la empuñara la propia Celestia y estuviera hecha de pura energía. Literalmente, intenté esconderme debajo de Calamity. Tú, busca otro refugio. Con timidez y un poco de vergüenza, retrocedí y me puse en pie. Otro destello iluminó todo el campo de blanco, llenándolo también de sombras, y desapareció antes de que me diera cuenta de que había sucedido. Otra poderosa explosión desgarró el aire poco después del destello. Calamity tuvo que sujetarme con las pezuñas para evitar que volviera a esconderme debajo de él. Si tanto te asustan los truenos, no quiero ni pensar lo que harás si ves el relámpago, se rió entre dientes. Ahora busquemos un refugio. Cada destello de luz en las nubes era seguido por un crujido aterrador o una fuerte explosión. Un poco después, sí, vi el relámpago. Había estado imaginando los relámpagos como esos rayos que los robots me habían estado disparando. Esto no tenía nada que ver. Fue como una lágrima blanca a través del cielo, como si el universo mismo hubiera sido cortado. Duró un parpadeo, pero su imagen residual permaneció flotando frente a mi cara durante varios minutos más tarde. También vi a un pony, o eso pensé, a lo lejos, en la cima de una colina iluminada brevemente por un rayo. No podía decir si era un unicornio o un pegaso, al principio, pensé que era ambos. Pero la visión desapareció antes de que pudiera estar segura de haber visto algo. Galopamos, el suelo debajo de nosotros era cada vez más embarrado y traicionero, hasta que nos vimos obligados a detenernos junto a un río espumoso y furioso. El agua turbia y turbulenta desgarraba las orillas a cada lado. Pude ver las formas negras de árboles muertos arrancados de raíz llevados por el agua. Un poco más allá del otro lado se alzaba un acantilado. El agua fluía por las grietas en un centenar de riachuelos, cada uno de los cuales desembocaba en el río en el fondo. Frente a nosotros, solo un poco más arriba del acantilado, estaba la boca oscura de una cueva. El camino hacia ella estaba destrozado. Me quedé mirando con impotencia, tratando de averiguar cómo cruzar. Entonces sentí que me levantaban en el aire cuando Calamity me llevó volando sobre el río y me dejó en la boca de la cueva, haciéndome sentir estúpida. Entré, encendiendo la lámpara de mi pibuki y apuntándola a la cueva. El camino continuaba subiendo hasta cerca de 1 metro, luego descendía en un ángulo muy cerrado, con escalinatas de metal terriblemente viejas, oxidadas, casi negras, que conducían a un rellano de cemento. Una vez en el rellano, las toscas paredes fueron reemplazadas por mampostería. Al final, una puerta de acero de aspecto muy familiar colgaba abierta de su brazo articulado. El número 24 estaba estampado en el centro de la puerta. Más allá yacía un doppelganger oxidado y arruinado del lugar que una vez creí que sería mi hogar para siempre. Calamity pasó a mi lado. No te quedes ahí boquiabierta. Ayúdame a cerrar esta puerta antes de que ese maldito río se desborde por completo e inunde este agujero. Estaba tratando de empujar la puerta físicamente. Miré hacia abajo, notando por primera vez que el suelo de la cueva ya era un charco, de 5 centímetros de profundidad, y creciendo. Movida a la acción, corrí a los controles.
Hice una pausa suficiente para comprobar el mecanismo de cierre y asegurarme de poder abrirlo de nuevo. Satisfecha de poder, traté de subir la palanca. No subió. Concentrándome, mi cuerno brillando intensamente, agregué mi fuerza telequinética a la de mis brazos. Con un fuerte chirrido, el brazo de la palanca se movió y la puerta del establo 24 se cerró de golpe, gruñendo en protesta. ¿Te das cuenta de que nos hemos encerrado en el malvado y aterrador establo fantasma, verdad? Bromeé con mi compañero autoinvitado mientras miraba el lugar con asombro. Voy a confiar en lo que dijiste. Creo que si alguien sabe de estos lugares, eres tú. Me lanzó una sonrisa nerviosa. Además, agregó, batiendo sus alas, tampoco es que estas me vayan a servir de mucho aquí abajo. Mis ojos captaron el arnés que llevaba Calamity. El Pegaso tenía rifles gemelos de largo alcance, uno atado a cada lado de su cuerpo justo debajo de sus alas, integrado en un mecanismo de silla. Delgadas riendas de metal se extendían frente a él, terminando en un bocado que flotaba unos centímetros por debajo de su boca. Al morderlo, los rifles gemelos disparaban a la vez. El sillín había sido diseñado para recargarse cuando se le ordenara, posiblemente tirando de la broca o mordiendo de alguna manera específica. No sabía decirlo. Oye, Calamity, quería preguntarte, ¿qué es eso? Señalé con un pezuña el artilugio. ¿Qué? Se volvió mirando a su alrededor, girando. No pude reprimir una risa. Se detuvo, mirándome, y luego de nuevo detrás de él. ¿Qué, te refieres a mi silla de batalla? Asentí. Buen trabajo, ¿no? La diseñé yo mismo. Se encabritó, mostrándola con orgullo. Luego, ante mi expresión, preguntó, ¿quieres decir que nunca habías visto una silla de batalla? Negué con la cabeza. Bueno, pues ya tienes aquí un excelente ejemplo. Se pavoneó. Básicamente, hay dos tipos de armas de fuego. Están las pequeñas, las que un pony puede llevar en la pezuña o hacer levitar si es un unicornio. Luego están las sillas de batalla, para todas las armas de fuego demasiado grandes, pesadas, y que tengan demasiado retroceso para ser disparadas sin apoyo. He visto todo tipo de armas incorporadas a las sillas de batalla. Ametralladoras, lanzacohetes. Mi cola y orejas se doblaron hacia abajo ante el pensamiento. Así es. Incluso armas de energía mágica. Una pausa, aunque esas son bastante escasas, así que es probable que nunca veas una. Lo archivé en mi memoria para referencia futura. Después de revisar mi pibuk en busca de radiación o peligros similares, y mi en busca de cualquier indicio de hostilidad, tomé un largo trago de mi cantimplora y comencé a trazar nuestro rumbo. Habiendo pasado la vida en un establo, confiaba en que podría orientarme en este sin problemas. Si el diseño era el mismo, la puerta a la derecha en la habitación contigua debería conducir escaleras abajo. Allí estarían la cafetería, las residencias, la escuela y la clínica. A la izquierda, un pasillo hacia el área de mantenimiento, incluido el siempre familiar puesto de mantenimiento de técnicos Pibuk. Sin pensarlo dos veces, decidí que iríamos por la derecha. Mientras tanto, Calamity había explorado todas las habitaciones inmediatamente adyacentes. Regresó con una mirada algo sorprendida. Tienen una caja de dinamita en el almacén de allá. De acuerdo, eso fue algo sorprendente. Sentí que mis orejas se levantaban. No podía encontrarse eso en el establo 2. ¿Qué hay dentro? Dinamita, imagino, dijo Calamity en tono burlón. En verdad, no lo sé con seguridad. Estaba bloqueada. Y no me apetece sacudirla como un regalo de cumpleaños para adivinar lo que hay dentro. Seguí al Pegaso color óxido de regreso a la sala de almacenamiento para comprobarlo. Pero después de 3 intentos, y la pérdida de 2 horquillas más, que estaban empezando a menguar de forma alarmante, tuve que admitir que la cerradura estaba más allá incluso de mi autoproclamada gran experiencia. En cambio, sugerí que siguiéramos el camino que planeé originalmente. La puerta de la vivienda se abrió con un chirrido tranquilizador. Las luces emitían un quejido familiar, las que aún funcionaban. El establo 24 ya me estaba haciendo sentir horriblemente nostálgica. Peor aún, el dolor fantasma en mi corazón se mezcló con una desconcertante sensación de maldad. Ver este lugar en óxido y ruinas fue desagradable de una manera que no podía describir. Fue como caminar por mi propia versión personalizada del post-apocalipsis. No dejaba de encontrar puertas bloqueadas. El suelo estaba sembrado de latas y basura. Los generadores, descuidados, producían un extraño y rítmico zumbido. Y desde más profundo llegaban sonidos de traqueteos, golpes y chirridos que no tenían lugar en un establo en absoluto. Esta era una versión desmoralizadora, espeluznante y fantasmal del establo 2. Me volví para mirar a Calamity y lo sorprendí recogiendo chapas del suelo.
Me mordí el labio, preparándome contra una ola de emoción que gritaba que estaba profanando el lugar. Saquear y recolectar residuos era sobrevivir en el yermo. Y, lógicamente, eso también se aplicaba aquí. Pero, aún consciente de que yo misma había despojado cadáveres frescos, esto me parecía como un robo de tumbas. Impío. Mis sentimientos se desvanecieron cuando, en lo alto, un trueno golpeó tan cerca de la cueva que pudimos escucharlo dentro del establo. Mi corazón golpeaba mi pecho. ¿Qué demonios? Tartamudeé, agitando mis pezuñas delanteras para señalar el techo. Ya te lo dije. Tormenta. No se parece a ninguna tormenta sobre la que haya leído en mis libros de texto, respondí. Calamity me miró con una expresión suavemente burlona. El clima no es como solía ser. El sol y la luna ya no son guiados por el cielo por Celestia y Luna. Nosotros, los Pegasos, las diosas Celestia y Luna mueven el sol y la luna por el cielo todos los días. Le respondí, escandalizada. ¿Cómo podía decir lo contrario? Era como una blasfemia. Oh, pues claro. Me puso los ojos en blanco. Me puso los ojos en blanco. Desde su lugar en el cielo de los ponis. Efectivamente. Me ericé. Se quedó mirando en silencio hasta que cedí, indicándole que continuara. Como decía, nosotros, los Pegasos, ya no controlamos las nubes y el agua. El clima de Ecuestria se ha vuelto loco. Sentí un escalofrío por mi crin. A través de las paredes metálicas y la montaña, sentimos la percusión de la tormenta. Había comenzado a preguntarme cuán sobredimensionado debía ser el establo 2 para que nunca hubiera escuchado tormentas como esta. Obviamente, estaba diseñado para permanecer cerrado por más tiempo, lo que supuse que probablemente explicaba otras diferencias arquitectónicas que había comenzado a notar. Pensé en voz alta. Solo hay una sección de baños. Al menos, solo una en la sección de viviendas del establo. De vuelta en el establo 2, había dos. Una para yeguas, otra para sementales. El suelo de afuera estaba húmedo y pude escuchar un gorgoteo, sonidos de salpicaduras detrás de la puerta del baño. También, a diferencia del establo 2, el establo 24 estaba conectado al acuífero, su suministro de agua simplemente se purificaba con hechizos antitoxina y antirradiación. Con el aguacero afuera, todos los lavabos e inodoros emanaban agua sin parar. Lo mismo ocurría con las fuentes de agua. La que estaba entre la escuela y las viviendas estaba rociando agua marrón. Los horribles ruidos provenían de las tuberías y la plomería. Me detuve en seco cuando un punto rojo apareció en la brújula de Miop. En algún lugar, justo delante de nosotros, seguramente había una de las criaturas de las que Crane había hablado. No me di cuenta de que ninguno de los dos nos habíamos molestado en pedir una descripción. Entonces, ¿alguna idea de exactamente qué tipo de alimañas se supone que buscamos aquí? Susurré mientras ambos nos agachábamos, moviéndonos lo más sigilosamente posible. Si bien los baños no estaban separados, las áreas para dormir sí lo estaban. El bajo para los sementales y un piso inferior para las yeguas. Eso también era diferente al establo 2, donde los cuartos estaban pensados para albergar familias. Miop me pareció irritantemente limitado, incapaz de decirme en qué piso estaba la criatura, tan solo que ahora estaba casi muerta. Levanté Little Macintosh, tan preparada como pude. En realidad no, susurró Calamity. Y, por lo que recuerdo, no se supone que las buscamos. Se supone que debemos cerrar la puerta. Por lo que recuerdo, repliqué, tal vez un poco menos silenciosamente de lo que debí, se supone que debo cerrar la puerta. Se supone que tú no debes estar en ninguna parte. Pero no podía negar que tenía razón. De hecho, si de verdad esto era la guarida de una criatura peligrosa, hurgar era probablemente la cosa más tonta que podía hacer alguien. Por otro lado, este era otro establo. Mi curiosidad y conexión personal no me permitirían dejarlo sin explorar. Y si explorarlo me llevaba unas horas, bueno, no hay momento como el presente, dicen. Calamity negó con la cabeza, pero me siguió de todos modos. Nos acercamos unos pasos y la mancha roja se apagó. Me volví rápidamente, tratando de ver si de alguna manera se había puesto detrás de nosotros, pero no había nada. O la criatura se había evaporado, o estábamos justo encima de ella, un piso más arriba. Nos agachamos allí, permaneciendo quietos y callados. Después de un momento, la mancha roja reapareció, una vez más justo frente a nosotros. Y unos segundos más tarde se desvaneció de nuevo. Esta vez, aparentemente, para siempre. Aparte de la edad y el deterioro, la escuela en el establo 24 parecía exactamente como la del 2. Mesas de estudiantes, todas en filas pequeñas y agradables. Una zona recreativa con juguetes. El escritorio del maestro, con una terminal, lápices y hasta una manzana podrida.
La única diferencia real era un gran tanque de vidrio que podría haber sido un acuario. Incluso con las paredes oxidadas, se sentía como en casa. Debería haber sido reconfortante. En cambio, fue desagradablemente extraño. Y me estaba poniendo nerviosa. Los constantes golpes y chirridos de las tuberías aumentaban mi incomodidad y me producían un leve dolor de cabeza. Lo peor de todo es que nos habíamos encontrado con 3 fantasmas más, entidades hostiles que aparecían en Miop, pero en ningún otro lugar, y no ayudaba en absoluto el hecho de que Calamity no tuviera P-Boot propio, por lo que no podía saber a qué estaba reaccionando. Estaba empezando a preocuparme de que Miop, o incluso mi P-Boot, se hubiera dañado o deformado por la exposición al yermo. Era poco probable, me tranquilicé, recordando que estaban hechos para soportar cosas mucho peores que esto. Lo que era más probable, y menos reconfortante, era que las criaturas de aquí abajo eran mágicas. ¿Alguna vez has oído hablar de un pony llamado Rey Celeste? ¿Qué? Me acerqué al trote, frunciendo el ceño. Déjame ver eso, dije, tomando el libro del escritorio frente a él con mi telequinesis. Leí algunas frases, luego cerré el libro de golpe para mirar la portada. Era un libro de cuentos para potros. ¿El semental en la luna? Calamity se rió entre dientes. ¿Sabes? Creo que mi madre me leyó una historia como esa, solo que era una yegua en la luna, si mal no recuerdo. Eso es porque se suponía que era la yegua en la luna. Rápidamente, comencé a revisar los otros libros en los escritorios y estantes de la escuela. Cuando terminé, había llegado a observaciones importantes. 1. Cada pony importante en cada libro se ha convertido en un semental. Bueno, sospecho que algunos de ellos de verdad eran sementales. Para empezar. 2. Continué, impávida, a pesar de que mi voz sonaba tensa incluso para mí. Ninguna historia o libro de texto tiene nada más que las referencias más vagas a la historia o el gobierno de Ecuestria. No es que la biblioteca del establo 2 fuera excelente en ese sentido. La historia más reciente en cualquiera de nuestros libros de texto tenía más de una generación. Pero esto de aquí no era una falta de material. Esto era una alteración deliberada de hechos y contexto. Y esta era la parte del establo dedicada a la educación. Esto era, oye, vas a reventar si no te calmas un poco. Tiré el libro que sostenía con rabia. Estaba a punto de salir al trote, con la indignación envuelta a mi alrededor como un manto, cuando recordé la terminal en el escritorio del profesor. La pantalla emitía un suave brillo. Me acerqué al trote y me preparé para hackearla, solo para quedar un poco decepcionada cuando me ofreció sus secretos muy fácilmente. Pero eran secretos. Las entradas se llenaron principalmente con notas sobre asistencia y calificaciones. Sin embargo, 2 sobresalieron. Primero, me llevé una verdadera sorpresa cuando examinamos de magia a los jóvenes unicornios. Hice que todos mis pequeños ponis trajeran a sus mascotas y me mostraran cómo podían hacerlas levitar. Bastante simple, aunque un animal que se retuerce demasiado puede agregar un nivel de dificultad para los potros de esta edad. Tuve que dejar que tanto Butter como Peridance tomaran prestada la mascota de la clase, ya que ninguno tenía una mascota propia. Peridance estaba encantada, pero creo que Butter se quedó aterrorizada por la serpiente, a pesar de que le han dicho que no tiene colmillos y es inofensiva. No hace falta decir que a Butter no le fue muy bien. La verdadera sorpresa fue la pequeña Quanta, que ha estado entrenando con levitaciones menores durante todo el año. Ahora, sé que estas cosas nunca se han registrado en las potras, pero no puedo imaginar otra explicación. Tuvimos una epifanía mágica en nuestro salón de clases. Quanta no solo levitó, sino que dejó escapar un destello de energía que afectó a todas las mascotas de la habitación. La mayoría simplemente entró en pánico y tuvieron que ser tranquilizadas, pero algunas, incluida nuestra mascota, parecen haber desaparecido por completo. Y lo más extraño de todo, el destello arcano parece haber transformado al gato viejo y feo de Carrot Tailen, bueno, un gato viejo aún más feo. Solo duró un momento. Quanta parece estar bien. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Por supuesto, hubo que llamar a los padres, y Carrot Tail está traumatizada. Será un milagro si pudiera enseñar algo a estos potros durante el resto de la semana. Mientras tanto, voy a redactar una propuesta para que otro unicornio vigile estas pruebas a partir de ahora. Solo como precaución. La segunda entrada a destacar fue 4 días después, y era la última entrada en la terminal. Esperaba que algunos padres mantuvieran a sus potros y potras en casa después de toda la emoción al comienzo de la semana, pero a estas alturas ya deberían dejarlos regresar. En cambio, la asistencia ha tocado su nivel más bajo hasta ahora. Más de la mitad de mis alumnos se han saltado las clases hoy. Si las cosas no han cambiado después del fin de semana, tendré que empezar a llamar a los padres. Y, si eso no funciona, tal vez incluso al portavoz.
Me quedé mirando esa última entrada durante un rato. Espera, ¿al portavoz? Calamity me miró con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿La portavoz de este establo es el portavoz? Parpadeó y luego entrecerró un poco los ojos. ¿Qué hay de malo en ello? Se supone que la portavoz es la portavoz. Eso es lo que está mal. Era como explicárselo a un potro. Pero en lugar de comprender, entrecerró los ojos aún más. ¿Estás diciendo que un macho no puede hacer lo que una hembra sí? Sorprendida de repente, traté de encontrar la mejor manera de explicarlo. No. No es eso en absoluto. Agité mis pezuñas en un gesto de negación. Es solo, así es como se supone que debe ser. Es tradición. No se movió. Su voz era muy tranquila. Dices que incluso si hubiera un macho que fuera mejor dirigiendo un establo que cualquier otro pony, semental o yegua, y tuviera el estigma para demostrarlo y todo, ¿no se le permitiría debido exclusivamente a su género? Tragué saliva, dando un paso atrás. Maldita sea, sabía que yo tenía la razón. Sin embargo, no había nada que pudiera decir para explicar que estaba en lo cierto. Así que, en cambio, me callé y no dije nada. Calamity volvió y salió del salón de clases. Esta vez, yo lo seguí. Está bien, ahora me siento un poco avergonzado. Frente a nosotros había otra sala de mantenimiento. A nuestra derecha, la cafetería. A nuestra izquierda, un almacén. En el almacén, una terminal brillante, varios estantes de suministros y un cartel en la pared de un poderoso semental de pie, valiente y alto, enfrentando el peligro cara a cara, listo y capaz, mientras 3 yeguas se agachaban tras de él, asustadas, pero mirándolo como su salvador, adoración evidente en sus ojos. Calamity sentía vergüenza. Yo algo más parecido a la ira. No porque este giro debiera habernos llevado hacia el atrio. Podía perdonar una divergencia severa en el diseño de un establo, aunque me molestó. No por el semental exageradamente heroico ni las yeguas exageradamente pusilánimes. Había un deseo de ser especial y de ser admirado por tus logros que reproducía el póster, lo cual entendí completamente. Ni siquiera porque este fuera el 5.º póster con el que nos encontrábamos, y todos ellos repitieran el mismo sesgo de género. Fue porque el semental de la imagen sostenía valientemente una llave inglesa entre los dientes, y el horror indescriptible que tenía a las yeguas encogiéndose como conejitos asustados aparentemente era un fregadero roto. Con cuidado, para no pisar otra mina social. ¿Ves, por qué estoy molesta? Esto ni siquiera es tradición. Esto es, sí. Esto es manipulación. Todos estos carteles han estado aquí desde antes de que los ponis entraran al establo para sobrevivir al apocalipsis. Se volvió y me miró fijamente. Es como decir que hay trabajos que solo pueden hacerlos los sementales. Entendí el punto. Y eso es solo cierto para la cocina. Me detuve. Mis orejas se levantaron y apuesto a que por un momento echaron algo de humo. ¿Qué? ¿Qué se supone que? Y entonces capté su mirada burlona. Oh. Ja, ja. Supongo que me lo merecía. Yep. Nos quedamos callados un momento. Me volví para piratear la terminal del almacén y leí los registros de un pony que parecía ser el supervisor de mantenimiento mientras Calamity recogía algunos suministros que valía la pena almacenar. El repiqueteo y golpeteo de las tuberías continuaba sin descanso. Pero, por un momento, me sentí un poco menos estresada. Sentí que acababa de salir del campo de mina social, chamuscada pero intacta. Entonces, naturalmente, ese fue el momento en que todo se fue al infierno. Acababa de terminar la 4.ª entrada y estaba a mitad de la entrada final cuando Miop estalló no con un fantasma, sino 5. Entrada 1. No puedo creer mi suerte. Persimonie es una buena yegua. La cita de anoche fue increíblemente bien. Incluso me dejó besarla. Y a su pequeña potranca, Carrot-Tail, también parezco gustarle. Aún mejor, a mí también me gusta un poco. No tendré que fingir que la aprecio para ganarme a su madre. De hecho, tenemos una segunda cita prevista para mañana por la noche. Y Greyorn finalmente arregló la iluminación en el nivel 2B. Ese parpadeo nos estaba volviendo locos a todos. Entrada 2. Maldita sea mi suerte de entre todas las suertes. Primero, todo el sistema de iluminación de adivinad qué nivel se apaga, sumergiendo el maldito atrio en la oscuridad en medio la jornada. Peor aún, Persimonie pospuso nuestra cita. Una potranca unicornio le hizo algo extraño a la mascota de Carrot-Tail, y Persimonie ha estado con ella todo el día tratando de evitar que la pequeña se ahogue en sus propias lágrimas. Me retracto. Odio a los potros. Entrada 3. Hoy me llamaron a la oficina del portavoz. Una gran emergencia que requería de mis talentos especiales. ¿Alguna conjetura? Se ha quedado encerrado otra vez. Otra vez.
Esta es la tercera vez esta semana. Afortunadamente, cualquiera con la mitad del más básico sentido común podría abrir esa cosa. La maldita cerradura más simple y fofa que he visto en mi vida. Aún así, en caso de que Greyhorn alguna vez tenga que hacerlo, dejé un puñado de horquillas y una copia de Today's Locksmith en la caja fuerte del vestuario de mantenimiento. Incluso he subrayado las partes más útiles para él. Así que, mientras no se olvide la contraseña, ni siquiera él debería tener problemas. Y puse de contraseña su propio nombre, así que, oh, diablos, probablemente la olvidará de todas formas. Mientras tanto, mi vida amorosa ha empeorado. La potranca de Persimonia aparentemente está en la clínica. Escuché que el gato la atacó y se escapó. Probablemente tendrá que quedarse allí. Entrada 4. ¿Dónde diablos está Greyhorn? El idiota se saltó todo su maldito turno de hoy. Llamé a su habitación, pero no hubo respuesta. Maldita sea, tengo que hacer todo por aquí yo solo. Oh, reemplacé toda la iluminación en el nivel 2, y, adivina qué. Seguimos teniendo problemas. Juro por el creador que los ponis que construyeron todo este lugar procuraron darle el mínimo de calidad posible. Probablemente estafaron enormes cantidades de dinero a Stabletech. Espero que sus culos se derritieran cuando cayeron las bombas. Entrada 5. Aún no aparece Greyhorn. Hablé con otros y tampoco lo han visto. Sugerí revisar el hospital. Sería muy propio de él encontrar la forma de caer y empalarse con su propio cuerno. Maldición, ese sonido como de chirridos de nuevo. Algo se ha metido en el sistema de ventilación. He quitado varias de las cubiertas de este piso. Con suerte, lo que sea que haya allí, caerá y no tendré que mandar un potro allí a que se arrastre detrás del bicho o lo que sea. ¿Mencioné cuánto odio a los potros? Doble maldición. Acabo de ver a la cosa mirándome. Si fuera menos sensato, diría que es el maldito gato de Carrot Tail. Pero lo atraparon ayer mismo. Triple maldición. La maldita cosa me acaba de morder. Lo juro, voy a mandar un potro allí con un lanzallamas. Mirando hacia arriba, vi la abertura oscura donde debería haber estado la rejilla de cobertura. Y varios pares de ojos brillantes me devolvieron la mirada. Calamity, vuelve, están en la ventilación. Calamity retrocedió ante mi grito y la primera criatura saltó, aterrizó en la estantería y derramó un cubo de fusibles que se estrelló contra el suelo. Parecía solo vagamente felino, pero con escamas en lugar de pelaje, colmillos de gran tamaño y ojos de gato, salvo que sus iris corrían horizontalmente. De alguna manera, eso último me asustó más. Había cometido el error de guardar Little Macintosh. Cuando el ser saltó sobre mí, no tuve tiempo de sacar el arma, ni siquiera de pensar. Reaccioné instintivamente, agarrando a la criatura telequinéticamente y lanzándola lejos de mí, al igual que había hecho con la granada. Solo que esta vez estábamos en una habitación pequeña y no había lugar donde escapar, así que simplemente nos arrinconamos contra la pared, inmovilizados. Una segunda criatura saltó, golpeó la terminal y cayó al suelo. Encogí una pata trasera y la estrellé tan fuerte como pude en la frente de la criatura. Encabritándome, la rematé con una de mis pezuñas delanteras. La tercera saltó sobre mí, enredando sus garras en mi crin. Grité como una potra. Fuera. 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 Me resistí, presa del pánico, lanzando una coza a través de la terminal con un crujido de vidrio y un estallido. Pude sentir los pelos alrededor de mi pezuña chamuscándose. Me volví hacia la puerta y vi que Calamity apuntaba. Blam. Mi mente evocó un flashback de estar herida y moribunda, atacada varias veces por este mismo pony, que volvía a apuntarme. Sin pensarlo, me arrojé al suelo, tratando de esquivar el disparo, un segundo después de que Calamity ya hubiera disparado, destrozando al gato serpiente y dejándome ilesa. Me puse de pie tambaleándome. Traté de sonreír, aunque sentí que fue más como una mueca. Podía leerlo en su cara. Quería decirme que debía confiar en él, decirme que dejara de tenerle miedo. Pero no iba a decírmelo. No podía porque sabía que yo tenía todo el derecho y razón para tener miedo cuando estaba cerca de él. Que era lógico que estuviera actuando de esta manera. En ese momento, me di cuenta de algo. Lamentaba de verdad haberme disparado. No lo sentía por haberle disparado a la nueva heroína local que había salvado a algunos habitantes. Lo sentía por haberle disparado a una persona con buenas intenciones. No estaba aquí por vergüenza. No estaba tratando de reparar alguna pérdida de reputación o prestigio, ni a sus ojos ni a los de nadie más. Realmente se sentía arrepentido de que casi muriera por su pezuña. Ni siquiera me había dado cuenta de que pensaba en él de esa manera. Maldita sea, ahora sentía que yo debía disculparme con él. Se volvió y miró al techo. Me imagino que el sonido del disparo los ha espantado. Por ahora, estuve de acuerdo.
Había tenido una revelación, pero no podía compartirla. Él simplemente la negaría, y luego se sentiría incómodo. Era un semental, después de todo, maldita sea. Me reprendí a mí misma por tener tal pensamiento. No es que fuera difícil averiguar qué me había hecho pensar así. Miré el estúpido cartel. Odio este establo. Little Macintosh dio media vuelta y disparó 3 tiros más guiados por Fast. 3 más de las malvadas criaturas gato serpiente cayeron al olvido. Eran fáciles de matar, lo que difícilmente compensaba que fueran tan pequeñas, rápidas y ágiles. Y extremadamente agresivas. Varias más intentaron saltar sobre Calamity, encontrando agarre en su piel con sus garras. Se sacudió, echando hacia atrás sus alas, enviándolas por los aires, y pateó a una de las caídas hasta convertirla en una pasta rojiza. ¿Cuántos, de estos pequeños monstruos, crees que hay? Disparé contra una de las criaturas que Calamity había lanzado, fallando. Y, de nuevo, acertando la próxima vez. La última pasó delante de mí, saltando sobre la espalda de Calamity. Lo oí aullar cuando la criatura hundió sus dientes en su nuca. Tranquilo, la tengo. Lancé lejos a la criatura telequinéticamente, mi cuerno brillando ferozmente mientras apuntaba el Little Macintosh hacia la cosa con la boca manchada de sangre de Calamity y apreté el gatillo. Maldita sea, esas cosas muerden fuerte. Quédate quieto. Déjame mirar. Ya estaba sacando vendas médicas de mis alforjas. Apenas me quedaban. Sabía que podríamos conseguir algo en la clínica, que debería estar más adelante, o en el baño de la habitación, lo que nos obligaría a retroceder mucho. Habíamos pasado por mantenimiento, un viaje que había sido un trabajo largo, húmedo pero sin incidentes a través de la parte más baja del establo, que estaba medio llena de agua. Habíamos encontrado el vestuario y con la contraseña habíamos abierto la caja fuerte. Mi colección de horquillas ahora era mucho más cómoda, y toda Islocksmith estaba cuidadosamente guardado en mis alforjas. Las únicas criaturas que habíamos encontrado en mantenimiento estaban muertas. Ahogadas. A pesar de tener, supuestamente, parte de serpiente, los pequeños monstruos no parecían capaces de nadar. Había que dar las gracias al yermo por los pequeños favores que rara vez concedía. Sin embargo, empezamos a encontrar esqueletos. De forma esporádica al principio y ahora en grupos. Cuanto más nos acercábamos al atrio, el corazón del establo, más muerte encontrábamos. No pude reprimir imágenes de alguien caminando por el establo 2 y encontrando los cuerpos muertos de todos los que había conocido durante toda mi vida, excepto los últimos días. Por un momento, fue demasiado. Tuve que descansar, aclarar mi mente. No menos de 9 de las malditas cosas eligieron ese momento para atacarnos. Envolviendo la herida de Calamity, hice una mueca por mi falta de habilidad médica. Si intentara unirme al Ministerio de Paz me echarían a patadas. Ya sería bastante malo morirme por no saber reconocer la boca de una botella de poción. Realmente no me gustaba tener a nadie más confiando en mi falta de habilidad. Aún así, estábamos de pie y avanzando en la dirección correcta. Excepto que en realidad no avanzábamos en la dirección correcta, ¿verdad? Cuanto más lo pensaba, menos razonables parecían mis razones para vagar por aquí. Resuelta, me di la vuelta y miré hacia donde veníamos. Está bien, se acabó. He sido una tonta. Damos la vuelta, galopamos de regreso a la entrada lo más rápido que podemos, nos atrincheramos y esperamos que pase la maldita tormenta. Luego nos vamos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Ann, en realidad, votó que continuemos hacia el hospital. Me volví sorprendida. Al ver Calamity, mi sorpresa se convirtió en estupefacción. Luego horror. Supongo que los médicos, se tambaleó, pálido bajo su pelaje, guardarían algo allí para, ya sabes, el veneno. Y el Pegaso cayó al suelo. Calamity. Quimera. De las notas personales del Dr. Brierberry, jefe de medicina, establo 24. He elegido llamar a esta nueva especie quimera, por lo que creo que son razones obvias. La criatura es el resultado de un salvaje estallido mágico de una potra excepcionalmente dotada llamada Quanta. En un destello de poder mágico incontrolado, Quanta logró fusionar varias criaturas dentro de su vecindad en un solo ser, una forma de vida completamente funcional y completamente nueva. La quimera original tardó varios días en mudar antes de revelar su verdadera naturaleza, tiempo durante el cual otra potra, Carroptile, fue atacada por la criatura. La llevaron de urgencias a la clínica, pero falleció en cuestión de horas debido a una toxina mágica desconocida inyectada en la potra por la criatura. Después de la muda, la quimera atacó a un trabajador de mantenimiento llamado Greyhorn. Esta vez, tanto la quimera como su víctima eran adultos. Basándonos en el caso de Carroptile, tratamos a Greyhorn con hechizos y pociones antiveneno, pero fue en vano.
Greyhorn duró 3 veces más que Carrot-Tail y permaneció en una agonía extrema durante la mayor parte de ese periodo. Fue solo después de la muerte de Greyhorn que descubrimos el elemento clave de la composición de la quimera. Como podéis verse en las imágenes que adjunto a este documento, los elementos felinos y serpentinos de la fusión son bastante obvios. Ven imágenes C1 y C2. De lo que inicialmente no nos dimos cuenta, y no podríamos haber sospechado, es que había algún tipo de insecto en el aula cuando Quanta lanzó su hechizo, y eso también se fundió en la criatura en un nivel profundamente inherente. Los colmillos de la quimera no se parecen tanto a los colmillos de una serpiente de cascabel como a los de un insecto. El comportamiento de esta especie es extremadamente agresivo, atacando a cualquier huésped adecuado en el que pueda inyectar sus huevos. En el transcurso de un solo día, esos huevos maduran dentro del anfitrión, después de lo cual una camada de nuevas crías de quimera se abren camino fuera del pony infectado, y finalmente matan al anfitrión, si aún no está muerto. En el caso de Greyhorn, 5 nuevas quimeras surgieron de su cuerpo menos de una hora después de que fuera declarado muerto. Ven imagen C3. Podéis imaginaros la expresión del rostro de mi asistente. Pero no es necesario. Consultad la imagen C4. Afortunadamente, a partir del caso de Greyhorn y los especímenes de crías de quimera que nos proporcionó, hemos podido idear y conjurar una poción antiquimera. Desafortunadamente, algunas de las hierbas necesarias eran trágicamente escasas, por lo que existe una alta probabilidad de que no tengamos cantidades suficientes para todos. El portavoz guarda una botella bajo llave en su oficina, junto con la receta. Mientras tanto, guardo el resto en el refrigerador médico aquí en la clínica mientras espero la decisión del portavoz sobre a quién curar. Oh, Celestia, ten piedad. Para cuando terminé de leer, el horror me había dejado aturdida. Lentamente, me levanté de la terminal del Dr. Brierberry y miré la clínica. Había esqueletos de ponis por todas partes. Docenas de ellos estaban amontonados frente a la puerta abierta del frigorífico médico. Otros estaban enredados entre sí. Una nueva especie, extremadamente hostil, que inmovilizaba a sus víctimas de un solo mordisco y luego las torturaba hasta la muerte desde el interior durante la mayor parte de un día, y tras hacerlo podía quintuplicar su número. Rápidamente me di cuenta de que lo único que había impedido que las quimeras invadieran el yermo era ese río y el hecho de que estas quimeras no supieran nadar. Gracias al yermo por los grandes favores. Si sobrevivíamos a esto, iba a tener una pequeña charla con Crane sobre su definición de un pequeño problema. La subestimación no era una virtud en el yermo. Miré la cama en la que descansaba Calamity, que parecía aún más débil que antes. Oh, Celestia. No puedo decirle esto. Mejor dejarlo pensar que está envenenado. Inútilmente, me acerqué y abrí la puerta del refrigerador, sabiendo que no encontraría nada dentro. Caminé hasta la ventana de la clínica y miré hacia el atrio. El espacio estaba a oscuras. Todas las luces que había en él habían fallado. La única iluminación provenía de la pareja de luces aún funcionales de la clínica, y la luz parpadeante de la ventana circular en la oficina de la portavoz, no, el portavoz, arriba. Si quedara una sola dosis del antídoto, estaba guardada en una caja fuerte allá arriba. La única forma de llegar era a través del atrio. El atrio estaba repleto de quimeras dormidas. Tragando saliva, me volví hacia Calamity. Y le conté el plan. Después de mirarme durante mucho tiempo, finalmente dijo: es una locura. Me concentré, mi cuerno comenzó a brillar y abrí mi alforja. Estaré bien. No, no lo estarás. Es un suicidio. Y nos matarás a los dos. Lo miré con severidad. Déjame adivinar. Estás pensando que deberías hacerlo tú mismo, ya que eres tú quien está envenenado. Que no importa que ni siquiera puedas ponerte de pie sin ayuda. Iré yo, y me da igual lo que digas. El Pegaso de color óxido logró parecer enfadado. Entonces lárgate de aquí. Al menos uno de nosotros sobrevivirá a este puñetero establo. Mi turno de fingir enfado. No voy a dejar a mi amigo atrás. Recargué Little Macintosh. Calamity se quedó mudo. Me miró con genuino asombro. Amigo. Pero, te disparé. Le puse los ojos en blanco. Y asentí. Sí, lo hiciste. Pienso echártelo en cara el resto de tu vida, y te salvaré solo para poder hacerlo. No seas terca, Lil Pip. No hay manera de que puedas, haciendo levitar el Stealth Book para que Calamity lo viera, sonreí con mucha más confianza de la que sentía. Tengo esto bajo control. Fueron, sin lugar a dudas, las 2 horas más angustiosas de mi vida. Avanzando poco a poco a través de la oscuridad, rodeada de depredadores letales. No podían verme. Pero en la oscuridad, fue solo por mi mi hechizo de focalización que pude evitar pisar o rozar a alguno de ellos. Era un campo minado.
Y mientras cruzaba, me di cuenta de que el llamar a mi propia estupidez un campo minado social era una injusticia para un campo minado real, y para cualquiera que alguna vez hubiera quedado atrapado en uno. Este era un campo minado. Y todas las minas estaban vivas y en movimiento. Un movimiento en falso, y no era yo la única que moriría por ello. Pero lo logré. Y por una vez el yermo estaba derramando favores. La puerta del portavoz fue tan fácil de abrir como parecía. A juzgar por el esqueleto, supuse que el portavoz se encerró allí y nunca volvió a salir, y temí que hubiera consumido la poción antiquimera. Pero dentro de su caja fuerte cerrada encontré tanto la receta como el brebaje, así como una vieja grabación. Supuse que eran sus últimas palabras. Si hubiera pasado esto en el establo 2 y yo hubiera sido la portavoz, viendo morir a todos a causa de algún accidente mágico, sospecho que podría haber hecho lo mismo. Cogí los 3 objetos. Pensé que debería, considerando lo que iba a hacer a continuación. Incluso después de beber el remedio, Calamity iba a tardar un tiempo en recuperarse. No había forma de saber cuánto tiempo. Cargando tanto los objetos como a Little Macintosh, seguí mi camino de regreso, muy consciente de que las malditas quimeras estaban usando la ventilación y que incluso las áreas despejadas no eran de fiar. Regresé al cuarto de almacenamiento cerca de la puerta principal. Sin embargo, me senté con toda Islocksmith y leí todos los consejos que pude en poco tiempo. El resaltado realmente ayudó. Afuera, un trueno sacudió la montaña, un sonido que ahora me pareció tranquilizador. Miré hacia arriba y le di las gracias a Celestia por la tormenta. Los consejos del libro resultaron útiles. Con un poco de esfuerzo y solo una horquilla, pude abrir la caja de dinamita. En el interior, en efecto, había dinamita. Quité cada cartucho con cautela. Luego dejé al durmiente Calamity dentro la caja, cerrándola. Si una quimera venía por él mientras yo estaba ocupada, no quería que pudiera tocarlo. Durante las siguientes horas, revisé la totalidad del establo 24. Todo menos el atrio. Abrí cada puerta que se podía abrir. Siempre las bloqueaba con un cubo de basura o un archivador o cualquier otra cosa que impidiera que la puerta se cerrara. En cuanto al atrio, después de saquear la clínica en busca de suministros médicos, dejé una barra de dinamita encendida en el alféizar de la ventana de la clínica y corrí. El resto de la dinamita era para explotar la abertura de la cueva lo suficiente como para que el río entrara a raudales. Cuando estuve lista para hacer estallar eso, Calamity se levantó y preguntó por qué estaba dentro de una caja de explosivos. Sus ojos se ensanchaban cada vez más a medida que le explicaba lo que estaba planeando. LOL. Eso fue todo lo que dijo. Habíamos estado en el establo 24 la mayor parte de la noche. Amanecía cuando regresamos a Nueva Apalosa. Al menos en teoría. La tormenta había dejado de azotar el yermo y ahora se contentaba con llover sobre nosotros. Candy tuvo la amabilidad de dejarme dormir en una cama sin usar en su clínica. Más que un pago justo por darle la cura antiquimera. Una copia, es decir. Seguía lloviendo después de que me desperté, ya por la tarde. Y era ya por la noche cuando Calamity se despertó y salió al trote para unirse a mí. Para entonces yo, finalmente, había hecho algunos progresos bajo la tutela de Crane. Estaba jadeando, sudando mucho, cuando nos detuvimos para descansar y tomar Sparkle Cola. Digo que estamos en paz, le dije a Calamity mientras Crane hacía flotar una Sparkle Cola helada para cada uno de nosotros. Ah, no entiendo. Si nos hubiéramos quedado en la puerta, nunca te habrían mordido. Si nos hubiéramos quedado en la puerta, nunca habrías recibido el antídoto. Si nos hubiéramos quedado en la puerta, nunca lo habrías necesitado. Cierto. Pero alguien más podría necesitarlo. Crane dijo que han tenido problemas con las criaturas, por lo que, obviamente, algunas quimeras han escapado. Mierda. Me había olvidado por completo de eso. Aún así, con suerte y con su nido destruido, ese no era tu establo, ya sabes. La voz de Calamity había adquirido un tono solemne. Miré a mi nuevo amigo. ¿Qué? Sé que creciste en un establo. Pero ese no era tu establo. Por supuesto que no lo era. Lo sabía, pero todavía no estaba segura de a qué se refería Calamity. Es solo que, parecía que te tomabas lo que encontramos allí abajo, no sé, como algo personal. Me miró con seriedad. Solo quería hacértelo saber, eso es todo. Tenía razón, por supuesto. No sabía lo que estaba buscando o esperaba encontrar. Pero dejé que el establo 24 se convirtiera en una cuestión personal. El establo 24 nunca había sido mi hogar. No tenía ninguna relación con él. Los únicos hilos que conectaban los diferentes establos tenían 200 años, muertos y enterrados en el fondo de una historia casi olvidada. Stable Tech había dejado de existir hace mucho, mucho tiempo.
No le tenía ninguna lealtad, y los muertos no podían castigarme por mi deslealtad. Oh. Saqué la grabación de la oficina del portavoz. Deberíamos escuchar lo que hay en esto,